Miles de burgaleses, más de 12.000 personas salieron a la calle ayer para pedir más inversión en infraestructuras para la capital y la provincia. Los vimos recorriendo las calles de la ciudad y también los vimos manifestarse en Aranda de Duero. Reclaman que Burgos sea considerada nudo logístico básico dentro del corredor atlántico y la reapertura del tren directo Madrid-Aranda de Duero-Burgos. Hola, ¿qué tal? Esa manifestación estaba convocada por la Plataforma Cívica por las Infraestructuras de Burgos. Enseguida vamos a hablar con su portavoz, le preguntaremos qué balance hace de esa manifestación y si se plantean más reivindicaciones en el futuro. También hoy les vamos a mostrar las imágenes del rescate a un montañero en Palencia. Estaba ascendiendo el pico Cuchillón. Las fuerzas le fallaron y tuvo que ser auxiliado. También les contaremos la última operación de la Guardia Civil en Ávila contra el robo de cable de cobre. Más de 30 kilómetros de cable han logrado recuperar, 15 han sido los detenidos. Y en el tiempo del análisis vamos a hablar de las farmacias rurales. La mitad de las farmacias que hay en Castilla y León están ubicadas en el medio rural, en los pueblos. Eso nos da una idea de su importancia. Es un servicio, como se puedan imaginar, que va mucho más allá de administrar medicamentos y dentro de eso les contaremos un proyecto para convertir a más de un centenar de farmacias rurales de Castilla y León en escuelas rurales de salud para ofrecer educación sanitaria. Todo esto y mucho más aquí y ahora. Comienza Está Pasando. Burgos exige respeto para la ciudad, para la provincia y para sus infraestructuras. Es el lema con el que miles de personas salieron ayer a la calle, allí en Burgos capital y también en Aranda de Duero. Eduardo. Sí, Pilar, lo veíamos al comienzo del programa, 12.500 personas, según la policía, salieron a la calle para exigir respeto y futuro. Ese era el lema de la manifestación que recorrió ayer la capital burgalesa, desde Gamonal hasta las puertas de la catedral, convocada por la Plataforma Cívica por las Infraestructuras de Burgos. Miles de personas reclamaron más inversiones en la provincia y que se la considere como nudo logístico básico dentro del corredor Atlántico Norte. Una marcha ciudadana contra una situación que califican de injustificada y discriminatoria y que tuvo su réplica a la misma hora en Aranda de Duero. Allí 5.000 personas reclamaron la reapertura del tren directo Madrid-Aranda de Duero-Burgos. La plataforma convocante de estas manifestaciones no tiene signo político. La forman 300 colectivos y asociaciones como empresarios, sindicatos, universidades, vecinos y se creó en el mes de marzo para expresar el hartazgo de la sociedad burgalesa por las decisiones políticas, dicen, que marginan a Burgos. Su portavoz es Carmen Pinto. Carmen, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, pues para que la gente de Burgos y del resto de Castilla y León lo entiendan un poco mejor, ¿qué es lo que reclaman exactamente? ¿En qué cuestiones consideran que Burgos está discriminada y hasta el punto de lograr unir a tantas voces de toda la provincia? Bueno, pues sobre todo en el tema de las infraestructuras, ¿no? Han ido pasando muchas cosas en las que Burgos se ha ido sintiendo marginada y al final el hecho de no estar contemplado Burgos como nodo básico, es decir, un nodo en esta primera fase, ¿no?, de lo que va a ser el corredor atlántico, ha sido una gota que colma el vaso. Todo este hartazgo, pues lo que ha hecho es que la gente en este momento diga, pues hasta aquí hemos llegado, queremos que se nos oiga y que se revierta esta situación sobre todo. El vaso se está ya colmando, como decía Carmen. Ayer salieron, decíamos, más de 12.500 personas, otras 5.000 en Aranda. ¿Cómo valoran esa respuesta ciudadana? ¿Creen que tendrá respuesta también en las administraciones? ¿Escucharán tantas voces? Bueno, pues esperamos que sí, ¿no? Este era el objetivo. El primer objetivo era pues ver que la plataforma en sí misma tiene apoyo. Lo hemos visto durante todos estos meses porque todas las asociaciones, instituciones, sindicatos, todos aquellos organismos de distintos estratos de la sociedad burgalesa, de la sociedad cívica burgalesa, se han ido sumando sin pensarlo ante esta causa. Y ayer vimos además que esta plataforma queda refrendada por el apoyo de nuestros ciudadanos, con lo cual lo que esperamos es que ahora cojan el testigo también
pues nuestros representantes políticos, ¿no? Aquellos que salgan refrendados de las urnas y que hagan suya esta reivindicación y llevarla a las más altas esferas para que, con voluntad política, por supuesto, se revierta. Claro, el primer objetivo, el de ayer, cumplido. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Habrá que trasladar esto a las administraciones. Unas se constituyen el sábado, las locales, otras pueden cambiar el 23 de julio. ¿El Gobierno qué planes tiene la plataforma? ¿Reuniones? ¿Más movilizaciones? De momento, trabajo y mucho trabajo, ¿no? Como decía, ayer no acababa nada, o sea, ayer era el punto de partida. Con todo este apoyo, pues lo que nos sentimos es refrendados para seguir trabajando. Esperamos que la semana que viene ya tener, pues eso, ¿no? El ayuntamiento, ¿no? Que sea, el que finalmente se quede consumado, ¿no? Y a partir de ahí esperamos trabajar con ellos. Esto es que sepan que tienen respaldo, que sepan que tienen apoyo y que sepan que vamos a ir con ellos, además que les vamos a ayudar en todo lo que podamos para ir llegando a los distintos niveles institucionales en los que se pueda tomar las decisiones oportunas para cambiar esta situación. ¿Hay alguna lucha que es histórica de hace muchos años, como recuperar el tren directo Madrid-Aranda-Burgos? ¿Qué puede cambiar ahora? ¿Por qué sienten que Burgos está discriminada en ese sentido? También en el tema del corredor Atlántico Norte. ¿Qué es lo que pasa en Burgos frente a otros territorios? Pues no lo sabemos, o sea, por eso decimos, ¿no? Burgos exige respeto, porque Burgos, que es una ciudad, una provincia industrial que tiene un peso no solamente a nivel regional, sino a nivel de toda España muy específico en todo este tema, con grandísimas empresas, con un tramado industrial de primer orden, no sabemos por qué está relegado. Burgos se ha caracterizado siempre por ser cruce de caminos, nuestra situación geográfica ha sido una ventaja competitiva clave siempre y sabemos que las infraestructuras las sigan contemplando como tal es vital para tener desarrollo y tener futuro. Nosotros, desde luego, no nos lo explicamos y de ahí pedimos ese respeto. Entonces, haremos llegar nuestras reivindicaciones a todos los niveles que sean necesarios y esperamos ser escuchados porque creemos que es una gran injusticia. Y creo que se ha demostrado que esto es un sentimiento transversal y un sentimiento que nos une a todos los burgaleses. Pues veremos si se convierte en respeto y futuro para la provincia. Carmen Pinto, portavoz de la plataforma, muchísimas gracias por atendernos. Nada, muchas gracias a vosotros por todo. Un saludo. Y más cosas. Arrancaban el tendido telefónico por la noche y quemaban el revestimiento para quedarse con el cobre y venderlo después. Al menos en 30 ocasiones y con un botín de 30 kilómetros de cable valorado en más de 1 millón de euros. Fue en la comarca de La Moraña, en Ávila. Samuel Senovilla, buenos días. Y hay 15 detenidos. Así es, tras más de un año de investigaciones, la operación Manquiospese de la Guardia Civil de Ávila se ha saldado con 15 personas detenidas residentes en la Comunidad de Madrid de los 20 investigados. La banda habría sustraído más de 30 kilómetros de cableado telefónico por toda la provincia de Ávila, pero con especial incidencia en la zona norte, en la comarca de La Moraña, y que habría alcanzado un valor superior al 1.200.000 euros. El modus operandi era el siguiente: los presuntos autores se trasladaban en 2 vehículos hasta el lugar de los hechos. Desde uno se vigilaba y en el otro se cargaba el cableado sustraído, que posteriormente era trasladado hasta otro punto poco frecuentado para quemarlo y así eliminar el plástico y obtener el cobre puro, que era vendido en alguna chatarrería o en algún negocio de recuperación de residuos. Unos delitos que tienen un gran impacto económico en la sociedad, pero también en la naturaleza, porque la quema de este tipo de residuos produce una gran contaminación medioambiental. Es delincuencia organizada, son expertos en cometer este tipo de delitos, es delincuencia itinerante, van y vienen, con lo cual la extensión a cubrir es bastante alta. De hecho, como ustedes habrán podido comprobar, las investigaciones comenzaron en el Tiemblo y finalmente la zona más afectada ha resultado ser la Moraña. En uno de los robos dejan abandonadas en las inmediaciones del lugar las herramientas usadas. Herramientas que localizamos y con las que hemos realizado una gran labor de investigación y trazabilidad, hasta acabar descubriendo el lugar donde se compraron las herramientas y así hemos podido llegar a identificar, hacer unas vigilancias sobre esos establecimientos.
Bueno, y en las últimas horas también hemos sabido que la Guardia Civil rescató el pasado domingo a un montañero con problemas físicos en el Pico Cuchillón, en la montaña palentina. El hombre de 57 años se encontraba con síntomas de deshidratación y calambres que le impedían continuar el ascenso. La unidad de helicópteros de la Guardia Civil y el grupo de rescate e intervención en montaña localizaron al montañero y lo trasladaron hasta la localidad palentina de Cervera de Pisuerga, donde lo estaban esperando ya los servicios médicos. Y qué importante es en los municipios del mundo rural de Castilla y León el papel de la farmacia y del farmacéutico. Pues ahora Pilar, un programa del Gobierno y de los farmacéuticos, va a poner en marcha una serie de charlas para que los farmacéuticos, las farmacias se conviertan en oficinas, en escuelas de salud, también allí en el mundo rural. Sí, Eduardo, hoy nos vamos a interesar por el modelo de farmacia rural, un servicio que garantiza la administración de medicamentos en los pueblos, pero que no se queda solo en eso. En muchos de ellos, las farmacias son el único punto de atención sanitaria. Los farmacéuticos rurales trabajan para mejorar la calidad de vida de sus municipios y contribuyen a fijar población. Luego veremos las cifras, pero ya les adelanto que la mitad de las oficinas de farmacia de Castilla y León están en zonas rurales y no podemos obviar que las farmacias son negocios, que algunas sobreviven a duras penas y que necesitan ayudas, que necesitan apoyos. Hoy hablamos de esta actividad, de lo que puede aportar al territorio, de cómo hacer que las farmacias contribuyan a la lucha contra la despoblación, y para hablar de todo ello les presento ya a Raquel Martínez, que es la secretaria general del Consejo General de Farmacéuticos de España. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Pilar, por contar con nosotros. Además, castellano y leonesa. Efectivamente, de Soria. Así que tenemos una mesa 100% Castilla y León, porque les voy a presentar también a José Luis Nájera, que es el secretario de CONCIL, el Consejo de Colegios Profesionales de Farmacéuticos de Castilla y León. José Luis, un placer tenerte en el programa hoy. Igualmente, muchas gracias, Pilar, por permitirnos estar aquí. Sí, vamos a hacer un diagnóstico de la farmacia rural, y para ello, pues claro, teníamos que tener en esta mesa también a un farmacéutico rural, y les voy a presentar a Álvaro Borovio. Tiene su farmacia rural en Los Rábanos, en Soria, que creo que es una localidad, no sé si llega a 500 habitantes. Hola, buenos días. ¿Estoy acertada o no? ¿Unos 500 habitantes? Sí. Muy alguno bien. menos. Alguno menos. Bueno, pues nos puede dar un buen diagnóstico de lo que es una farmacia rural y el papel de un farmacéutico rural. Son muchos los retos que tienen por delante las farmacias rurales. Por citar uno, convertirse en escuelas rurales de salud para ofrecer educación sanitaria en pequeños municipios. Eduardo. Ese es el objetivo del Gobierno para abordar precisamente el problema del reto demográfico. Esta iniciativa quiere fortalecer la cohesión económica, social y territorial de nuestros pueblos y dice, pues como tenemos en muchos de ellos una farmacia y un farmacéutico, vamos a promover desde ahí la salud y los hábitos saludables. ¿Cuántas farmacias? Vamos a echar cuentas. En España, en todo el país, hay más de 22.000. Aquí en Castilla y León están el 7%, unas 1.600, y prácticamente la mitad, unas 800, están precisamente en zonas rurales. Entre esas, las rurales, las urbanas y los botiquines, Castilla y León tiene 1.800 puntos de atención farmacéutica. El proyecto Escuelas Rurales de Salud se va a desarrollar en el mes de octubre en municipios de menos de 5.000 habitantes, que en Castilla y León son el 97% de los municipios, a saber, 2.188. En estas localidades hay 826 farmacias que atienden solamente en población residente a casi 800.000 personas. Bueno, pues de todas ellas, las farmacias, 109, se van a convertir en esta especie de escuela para proteger la salud y la calidad de vida de los pueblos. Los farmacéuticos participantes pues van a recibir formación previa a lo largo del mes de septiembre y van a ofrecer en octubre 5 charlas formativas en su municipio. Irán dirigidas a los 5 grandes grupos de población: las personas mayores con asuntos, con temas como el deterioro funcional o la adherencia a los tratamientos, también los adultos, por ejemplo, el cribado de enfermedades para prevenirlas, las mujeres pues sobre la salud sexual y reproductiva o la salud mental en el entorno familiar, y también a adolescentes y a niños, porque su objetivo es también la población envejecida del medio rural, pero además fijar población que esté atendida y que no se pierda ese servicio que da la oficina de farmacia. Bueno, pues vamos a empezar por ese proyecto de convertir a las farmacias rurales en escuelas de educación. Raquel, ¿cómo surge este proyecto y por qué? Pues bueno, yo creo que la respuesta es clara. Como farmacéuticos que somos y representantes de la profesión farmacéutica de este país, en el Consejo General del que soy secretaria general en estos momentos,
pero con el corazoncito soriano, pues siempre estamos en esa búsqueda continua de poner en valor la labor del farmacéutico en todo el conjunto del territorio nacional, pero también muy en particular, como no puede ser de otra manera, en ese entorno rural donde la labor del farmacéutico, como bien comentabas, todavía se hace más imprescindible, pues muchas veces es el único profesional sanitario, y lo hemos visto más a más en la pandemia. Si alguien tenía duda de lo que es el farmacéutico, ¿no? En ese momento lo hemos visto todavía más. Es imprescindible que trabajemos siempre en esta línea. Y así, en ese darle a la cabeza, como digo yo, y dentro del Consejo General, surge esta idea, y surge esta idea porque hay una convocatoria del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico en esa búsqueda también que tiene el Gobierno de España de la transformación territorial. Y vimos el encaje perfecto. Entonces, presentamos este proyecto, un proyecto de escuelas rurales de salud, esa educación por parte del farmacéutico, y tuvimos la gran suerte de que se apostó por él mismo. En ese momento, ¿dónde mejor? Porque lógicamente se piensa, ¿no?, en qué parte del territorio se puede llevar a cabo, y lógicamente, y por las circunstancias que todos conocemos, y como castellano y leonesa que soy, que tiene esta comunidad autónoma, decidimos que se apostara como proyecto piloto por Castilla y León. Y hay que agradecer a nuestros compañeros del Consejo Autonómico de Castilla y León y de los colegios, que cuando les manifestamos, oye, estamos pensando en vosotros para poner en marcha este proyecto, dijeron, encantados, que hay que hacer manos a la obra. Claro, porque sé, Raquel, que ha tenido muy buena acogida, y como nos recordaba nuestro compañero Eduardo, más de 100 farmacias se han interesado por este proyecto, ¿no?, por llevar a cabo este proyecto. Efectivamente, bueno, el farmacéutico siempre quiere ser parte de la solución, eso es una premisa, y en el momento también que salió la convocatoria por parte del Consejo Autonómico y de los colegios y se pidió a los farmacéuticos, necesitamos manos que hagan este trabajo, que eduquen a la población en el medio rural, en estos grupos poblacionales que bien nos ha marcado Eduardo, en tiempo récord. Y José Luis seguro que nos lo podrá decir mejor. Los más de 100, en este caso más concretamente 109, ya están cubiertos. O sea, ya estamos preparados para en septiembre formar y en octubre, noviembre empezar a formar a los ciudadanos de Castilla y León. José Luis, este es un proyecto que además formaliza un poco lo que los farmacéuticos rurales llevan haciendo toda la vida, ¿no?, que es formar también a las personas, a sus vecinos que se acercan hasta la farmacia, que les piden consejo. O sea, que es un poco formalizar también lo que se lleva haciendo mucho tiempo. Efectivamente, Pilar, como bien decías en la entrada, la actuación del farmacéutico va más allá de lo que es la mera dispensación del medicamento, la dispensación activa del medicamento, sino que somos un agente sanitario, muchas veces el sanitario más cercano a la población, de mayor accesibilidad, y aprovechar esa labor de ese profesional sanitario como es el farmacéutico, ¿no? Y además que estamos formados y cualificados para hacer esa formación, y muchas veces lo hacemos desde los mostradores de nuestras pequeñas farmacias y reboticas, tanto en el medio rural como en el medio urbano, en los barrios de nuestras ciudades, y con este proyecto pues lo que ponemos un poco es en valor esa capacidad de concienciar y educar a los ciudadanos sobre aspectos importantes relacionados con su salud, para también ayudar al ciudadano a tener esa autoayuda de cómo tiene que cuidar su salud y cómo puede prevenir enfermedades e incluso mejorar su calidad de vida. Como tenemos a Álvaro aquí, Álvaro, yo no sé si te has interesado por este proyecto de escuela rural sanitaria. Sí, claro. En el momento en el que recibimos la información, pues bueno, es un proyecto que nos da la oportunidad de lo que muchas veces tanto demandan, que es pues tratar de poner en relieve la función que hace el farmacéutico, sobre todo en los pueblos, que va mucho más allá de la dispensación, y creemos que podemos hacer más, y este es un proyecto para demostrarlo, para ponerlo en relieve y para que quede evidencia de que hacemos más y de que tiene un sentido y que tiene relevancia en la población y en su salud. Álvaro, ¿usted es farmacéutico rural por vocación? ¿Las circunstancias de la vida le llevaron a ser farmacéutico rural? Cuéntenos su historia. Bueno, yo la verdad es que nunca me lo hubiera imaginado, seguramente. No sé, cuando yo estudiaba la carrera ni se me pasaba por la cabeza. Pero bueno, pues dieron una serie de circunstancias y acabé en una farmacia muy cerquita de mi casa, y bueno, pues eso, claro, pues es determinante, ¿no? El poder estar
cerca de casa y bueno, luego sí que con el tiempo, ya han pasado casi 14 años y con el tiempo sí que es verdad que he tenido también otras oportunidades de poder ejercer la profesión de otra manera, pero bueno, estoy contento sobre todo a nivel vocacional, o sea, no porque fuese mi opción, sino porque sí que encuentro que es una forma de desarrollar la profesión de una forma completa. Luego también tiene su lado positivo y negativo, pero sí, la verdad que bueno, no ha sido vocacional, pero con el tiempo es una forma de ejercer la profesión que es difícil de cambiar. Álvaro, y claro, ¿cómo nos diría usted que es su trabajo? ¿Qué es lo que más le gusta y qué es lo que, según usted, aportan los farmacéuticos rurales a los municipios en los que trabajan? Bueno, yo creo que es clave el contacto directo con el paciente, ese clima de confianza que se hace en el medio rural que va mucho más allá de la dispensación del medicamento, incluso del seguimiento del propio medicamento. Es decir, conoces a los pacientes, conoces su historia, conoces sus antecedentes, incluso su coyuntura familiar, también les conoces a nivel social. Entonces, les puedes orientar y les puedes ayudar mucho mejor en todos los temas relacionados con su salud. Entonces, bueno, pues sí que es verdad que si tuviera que destacar algo, destacaría esa cercanía y tener la sensación de que para ellos somos muchas veces bueno, el primer contacto con el sistema sanitario, el primer contacto con el cuidado de su salud. Raquel, es evidente que tiene muchos beneficios, ¿no?, que las farmacias rurales estén ahí, ¿no?, en ese territorio, por ejemplo, a la hora de fijar población, ¿no? Raquel, yo leía estos días que está demostrado que aquellos municipios que disponen de una farmacia anotan mejores cifras demográficas y sus puestos de trabajo decrecieron menos que en los municipios rurales sin farmacia. Y me imagino que estas escuelas rurales de educación sanitaria pues también vienen a corroborar eso, ¿no? Efectivamente, esta información que destacas viene de un estudio que llevamos a cabo también desde la Corporación Profesional, porque como siempre decimos, ¿no?, que lo cuenten otros, a veces parece que tiene más valor, ¿no?, lo que nosotros no veamos, el valor que tiene la farmacia, que lo tiene y muchísimo. Es un estudio que hicimos con analistas financieros internacionales, que tuvimos la ocasión de llevar al Senado para que nuestros políticos también lo tocaran de primera mano, y nos viene a decir precisamente esto, ¿no?, que cuando hay un municipio y ese municipio cuenta con la farmacia, al final el desarrollo que tiene ese municipio, el desarrollo laboral que tiene ese municipio es muchísimo mayor. Inyecta economía, en torno a unos 1.600 millones de euros, que se dice pronto, anuales, y crea empleo. Son 23.600 puestos directos los que generan las farmacias de este país en el entorno rural, y cada puesto de empleo que generamos provoca la creación de 2,3 puestos de empleo estables más. Cifras muy importantes que al final, en esta lucha que tenemos para el reto demográfico, y esto es así, la farmacia puede aportar un valor imprescindible. Como comentábamos muchas veces, es el último punto o el último profesional que permanece en estos municipios, y el perder la farmacia también a veces supone perder nuestros pueblos. Y yo creo que la línea de trabajo tiene que ser esta, tiene que ser la de dotar de proyectos como el de escuelas rurales de salud. Ojalá sean muchísimos proyectos más, y que las administraciones, y por qué no las administraciones de Castilla y León, apuesten por ese profesional que tienen perfectamente ubicado y estratégicamente distribuido en todo el territorio, que lo difícil lo hemos hecho, lo tenemos, y ahora lo que hay que hacer es intentar dotarlo del máximo contenido para que realmente aporte todo esto al medio, fijemos población, y también que la propia farmacia permanezca, porque también has dicho al principio y muy claramente, la farmacia no es ajena a la situación económica, la población cada vez va menos, y si no tenemos población, lógicamente no hay economía. Por lo tanto, hay unas 700 farmacias en este país, y además un alto porcentaje se encuentran en esta comunidad autónoma que lo están pasando mal, que hoy por hoy se les ayuda un poco con un índice corrector, pero el farmacéutico, el profesional, lo que quiere es aportar valor. Somos expertos en el medicamento y, como bien decía Álvaro, podemos hacer muchísimo, muchísimo más, y lo que queremos es que se nos remunere para poder sobrevivir, pero desde el realizar trabajo. José Luis, ¿cuál es la situación concreta de las farmacias aquí en Castilla y León? No sé si podemos hablar de no sé, una radiografía generalizada. Entiendo que no es lo mismo una farmacia rural de 500 habitantes que uno de 5.000 habitantes que esté en plena expansión, pero defínenos un poco cómo está el panorama.
Bueno, pues hemos visto un poco los datos del número de farmacias que tenemos en nuestra comunidad. Somos la segunda comunidad de España con mejor ratio de oficina de farmacia por habitante, después de Navarra, y eso hace que tengamos una farmacia muy cercana y muy accesible. Es decir, antes teníamos ahí los datos de que el 50% están en el medio rural, pero es que casi 800 están en municipios de menos de 500 habitantes. ¿Vale? ¿Esto qué quiere decir? Pues que el 95% de la población de Castilla y León tiene una farmacia en el mismo municipio en el que reside, y el 5% restante está a menos de 10 minutos de la farmacia o del botiquín más cercano, ¿no? Eso nos convierte en una farmacia muy cercana, muy accesible, como decía Álvaro, en el primer punto de atención sanitaria o la puerta de entrada del sistema sanitario muchas veces, porque somos el sanitario que está de forma permanente en el medio rural, y también nos convierte en una farmacia que económicamente un poco más débil. Claro, ¿les cuesta sobrevivir en las farmacias rurales de Castilla y León? Bueno, hay un factor que nos puede dar una idea de la viabilidad que tienen las farmacias, que son las farmacias que denominamos farmacias con viabilidad económica comprometida, que para que nos entendamos son farmacias donde el farmacéutico tendría un sueldo inferior que si trabajase en otra farmacia como farmacéutico adjunto, ¿no? Entonces, nosotros desde las corporaciones, desde todas las instituciones, lo que intentamos es garantizar esa sostenibilidad de esas farmacias, con dos objetivos fundamentales. Primero, porque si garantizamos esa sostenibilidad, garantizamos el acceso a la medicación, claro, a la prestación farmacéutica y a todos los servicios que puede dar al ciudadano, y de esa forma es un sistema totalmente equitativo, es decir, el ciudadano que viva en el último pueblo de la montaña palentina va a recibir su medicación exactamente igual que el ciudadano que viva en la calle Santiago de Valladolid o en la Plaza Mayor de Salamanca, ¿no? Y además, con estos servicios, que si son remunerados, garantizamos esa viabilidad de esas farmacias, ¿no? Y al garantizar esa viabilidad de las farmacias, garantizamos la prestación farmacéutica, los ciudadanos van a vivir mejor y con más calidad y de forma más saludable, y de esa forma también contribuimos a luchar contra la despoblación. José Luis, ¿cuentan con ayudas estas farmacias rurales? ¿Y qué, no sé si el sistema se puede mejorar o de qué manera se podría ayudar a las farmacias rurales? No es que cuenten con ayudas, y de hecho, como decía Raquel, estas farmacias no necesitan ayudas. Lo que necesitan es que las utilicemos, ¿no? Y que aporten ese valor, ¿no? O esa intervención sanitaria. Y es verdad que el abanico de posibilidades que podemos hacer es amplísimo. En este caso estamos presentando el proyecto de escuelas de salud, pero preparamos la medicación a pacientes vulnerables, podemos trabajar en cribados, tenemos una red de farmacias centinela que nos aporta valor sanitario y nos hace ser como una especie de sensores sobre lo que está pasando en la población relacionado con la medicación de los medicamentos, que es donde somos expertos. ¿Y esos servicios se remuneran? Algunos se remuneran y otros estamos en vías, pues, de conseguir esa remuneración, sobre todo para garantizar. Y luego hay medidas que, aunque no suponen una ayuda, entran dentro del sentido común. Por ejemplo, si hay una residencia en un pueblo, ¿no? Y el 50% de nuestras residencias de mayores están en un pueblo, esas residencias tienen medicación de esos pacientes. Bueno, pues nosotros lo que decimos es, oye, pues si hay una residencia en un pueblo, que el depósito de esos medicamentos o la gestión de esos medicamentos lo lleve la farmacia de ese municipio, porque con eso garantizamos que hay una atención de calidad en la residencia y también garantizamos que esa farmacia sigue prestando ese servicio, ¿no? Entonces tenemos ese doble objetivo. Son medidas que, sin ser ayudas, lo que hacen es que fomentan la sostenibilidad de esas farmacias y su supervivencia. Le voy a preguntar a Álvaro, ¿le salen las cuentas a final de mes, Álvaro? Bueno, la verdad es que una farmacia de este tipo, ¿Sí? bueno, conlleva mucho esfuerzo y hay que hacer las cuentas, hay que mirar mucho y también, bueno, pues cada farmacia tiene su coyuntura y tiene sus circunstancias particulares. Entonces, bueno, pues la verdad es que económicamente estas farmacias pues son justitas. Es decir, es difícil que alguien elija una farmacia de este tipo por la remuneración que va a conseguir. Es decir, tiene que estar siempre detrás el factor vocacional y luego cada uno pues sus circunstancias particulares, sus circunstancias personales. También entran en juego pues los ayuntamientos, las diputaciones, en fin, cada uno como se lo pueda buscar. Hay compañeros también que
que buscan un complemento o que, no lo sé, bueno, en mi caso particular, pero yo en este tiempo, pues no sé, he dado clases en la universidad, paso consulta de nutrición también, es decir, Vamos, que al se final, buscan un cada poco, uno, claro, la vida porque el negocio pues da para lo que da. Claro, cada uno trata de buscar la viabilidad pues donde, pues bueno, pues donde la pueda encontrar. Entonces, bueno, pues entre todos yo creo que tenemos las administraciones, los ayuntamientos, las diputaciones, las administraciones autonómicas, la administración general del Estado, pues bueno, Claro. entre todos tenemos que dar el valor que merecen estas farmacias, tenemos que tratar de defenderlas, ser conscientes de que llegamos a un porcentaje altísimo de la población y sobre todo que estamos dispuestos a ofrecer esos servicios que muchas veces ya realizamos y que lo lógico es que sean remunerados. Álvaro, o sea que el sistema sanitario, ¿usted cree que el sistema sanitario debería aprovecharles a ustedes más? Sí, claro, sin duda, por supuesto sí, porque bueno, hay muchos puntos en los que hay muchas cosas que hacemos, ¿no? No solamente está la dispensación del medicamento, a nivel social, a nivel de las nuevas tecnologías, a nivel digital, ayudamos a muchos pacientes que muchas veces tienen dificultades pues con pedir cita telefónica, con renovar sus tratamientos, con todo lo que supone la digitalización. Nosotros también estamos ahí. Estamos ahí, bueno, pues a nivel social, pues porque conocemos su coyuntura, porque somos el primer punto de contacto y porque muchas veces acuden a nosotros mucho antes que a ningún centro de salud, porque a veces es un poco más complicado atender a su médico de atención primaria, mucho más acceder a un especialista, por supuesto. Entonces, bueno, nosotros estamos aquí, por supuesto estamos dispuestos a colaborar y también, pues, sobre todo con atención primaria, claro, que es la vía de entrada al sistema de salud. Ajá. Ya que estamos hablando, pues eso de aprovechar más a los farmacéuticos y bueno, que las administraciones, de pedirles a las administraciones, bueno, pues unos servicios justos para los farmacéuticos rurales. Raquel, recientemente el Gobierno y el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos han firmado un acuerdo para mejorar la atención sanitaria, social y asistencial de las áreas rurales. ¿Ese acuerdo en qué se concreta? No sé si hay algunas medidas concretas de las que nos pueda hablar, eso, para que sepamos un poco pues, en qué puede mejorar ese acuerdo. Pues todo parte también un poco del mismo ministerio del que estamos hablando con este proyecto de escuelas rurales y también de nuestra máxima, que es buscar darle más valor a la farmacia y más a más en el medio rural para que pueda aportar todo su valor como experto en el medicamento y, como bien decía también Álvaro, en toda la parte social a estos municipios rurales, muchas veces pues, más frágiles, en riesgo de despoblación, etc. Nos acogieron también, yo creo que de una manera excelente. Se empujó este proyecto, este protocolo, y no solo fue acogido por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, sino que ha sido firmado también el pasado mes de marzo en Briñas, en una pequeña localidad de Rioja y también con una farmacia de las pequeñas, como puede ser también la de Álvaro. Se ha firmado por 3 ministerios, junto con el Ministerio de Sanidad, como nuestra anterior ministra Carolina Darias, que la verdad que era muy sensible a esta problemática, y con el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. 3 ministerios que tienen claro que este es el camino a seguir. Las farmacias y las farmacias rurales pueden hacer muchísimo más en esa primera puerta de entrada a la atención primaria, como bien decía Álvaro, como expertos en el medicamento, dando accesibilidad al medicamento en las mismas condiciones de igualdad y equidad en todo el territorio, porque todos los ciudadanos somos iguales según la Constitución, y es verdad que en los municipios más pequeños a veces el acceso a los servicios es más complicado y el farmacéutico está ahí. En el desarrollo de programas de salud pública, como bien comentaba José Luis, a la hora de poder detectar o poder cribar enfermedades de alta prevalencia, o ese trabajo en la farmacia Centinela, que se hace tan excelentemente bien en Castilla y León, siendo radar de lo que es la patología, siendo radar de lo que está pasando con los medicamentos en esta comunidad autónoma. ¿Por qué no? Pero es que se puede dar un paso más allá y, como bien comentaba mi compañero Soriano, Álvaro, a nivel social hacemos tantísimo porque vamos mucho más allá de la dispensación, conocemos muy bien a las familias, al entorno en el que trabajamos y, por lo tanto, se puede trabajar en la lucha contra la violencia de género, imprescindible, a nivel de esa soledad
no deseada. Qué problema tan grande no tenemos en el medio rural en este sentido, y ahí con los trabajadores sociales se puede hacer una labor inmensísima, incluso también acercarnos a los más vulnerables, personas que puedan tener pues un deterioro cognitivo, una demencia, un Alzheimer, exactamente igual. Y como trasladaba, la digitalización. Somos un punto estratégico y perfectamente digitalizado, sobre todo por la receta electrónica, y podemos llevar la salud más cerca del ciudadano, el servicio más cerca del ciudadano, utilizando también las nuevas tecnologías en esa búsqueda de poder dotar, de poder fortalecer esa cohesión económica, social y territorial en los municipios rurales, que a veces son los más frágiles. Y no nos olvidemos, ese 7,5 millones de ciudadanos que viven en estos pueblos menores de 5.000 habitantes, y que lógicamente, en mi opinión, yo creo que en la opinión de todos, deben recibir los mismos servicios y en las mismas condiciones de igualdad que el resto de los ciudadanos españoles. Quería también hablar con José Luis, porque hay que reconocerle, ahora que estamos hablando de eso, de diferentes programas que se están poniendo en marcha, también hay que reconocer esfuerzos de algunas diputaciones provinciales, ¿no?, que están poniendo en marcha servicios también para apoyar a las farmacias rurales, y no solo a ellas, sino sobre todo a los beneficiarios de esos programas, que son los vecinos, los ciudadanos del medio rural. Por ejemplo, con los llamados sistemas personalizados de dosificación, que José Luis, ¿nos puedes contar un poco más en qué consiste esto? Sí, pues bueno, las diputaciones han entendido a la perfección lo importante que es para los municipios rurales la presencia de la farmacia y del farmacéutico, ¿no? Y algo tan básico como es que ya no solamente garantizar el acceso a la medicación, sino que un paciente tome correctamente su medicación, pues es básico para mantener y tener una buena salud, ¿no? Y nosotros aquí lo que hacemos es ayudamos a esos pacientes que tienen esos problemas por sus patologías, el deterioro cognitivo asociado a su enfermedad, pueden tener con la preparación de su medicación, preparándoles esa medicación, haciendo una revisión de toda la medicación que toman, y de esa forma mejorando su salud, porque van a tomar correctamente su medicación, van a mejorar su autonomía, y al mejorar su autonomía también hacemos que puedan vivir más tiempo en su propio municipio, que al final es donde la gente quiere vivir, ¿no? Vivir en su casa, con su entorno, con su familia, y vivir con una calidad de vida lo mejor posible, ¿no? Entonces aquí, a través de diferentes programas de distintas diputaciones, que se empezó en Soria y luego se continuó en Palencia, Segovia. Sí, porque no están todas, pero la idea es que se vaya extendiendo a todas las provincias, ¿no? Claro, yo creo que son programas de éxito, programas donde los propios vecinos reconocen la utilidad, ¿no? Y la verdad es que es muy satisfactorio cuando realizas ese servicio, cómo los propios usuarios te agradecen que por fin pueden estar tranquilos porque su padre ahora toma bien su medicación, o cómo ha mejorado la salud de su padre cuando ahora está tomando correctamente su medicación, ¿no? Entonces, al final, ese retorno, lógicamente, pues para nosotros es importantísimo y es casi pues nuestra razón de ser, ¿no? Hoy estamos hablando de algunas de las iniciativas de los farmacéuticos rurales, apoyados en este caso por las administraciones. Álvaro, ¿cómo ves el futuro de las farmacias rurales? Y no sé qué retos son los que tenéis que afrontar así a corto y largo plazo. Ya por acabar esta parte del análisis, nos quedan nada, 3 minutos, entonces yo os voy a pedir a los tres que me marquéis un escenario, ¿no? ¿Qué retos hay que abordar ya? Bueno, pues las farmacias rurales lógicamente son muy heterogéneas, entonces bueno, pues cada una tiene su casuística, pero desde luego hay algo evidente, y es que en el centro de todo está el paciente, y el paciente valora muchísimo la labor del farmacéutico. Y si el paciente valora la labor del farmacéutico es porque somos útiles. Entonces, bueno, el futuro tiene que estar sí o sí ligado bueno, pues a programas de mejora de la salud, a utilizar los servicios profesionales que se pueden dar desde la oficina de farmacia, y utilizar los farmacéuticos que llegan. Tenemos lo más complicado, que es que llegamos con una capilaridad muy buena a mucha parte de la población, y hay que utilizarnos. Y nosotros, lógicamente, pues estamos dispuestos. Raquel, ¿a qué retos se enfrenta el sector para que pervivan las farmacias rurales? Pues yo, como decías, que estábamos rematando, lo que quiero es hacer un ofrecimiento a la administración de esta comunidad autónoma, de mi comunidad autónoma, porque estábamos hablando de ese protocolo, y ese protocolo al final es una declaración de intenciones de 3 ministerios de este país. Pero lo importante ahora es
ponernos manos a la obra y aterrizarlo en una comunidad autónoma, porque ya sabemos que al final las competencias están transferidas a las comunidades autónomas. Pues yo tiendo el brazo a la Consejería de Sanidad de esta comunidad autónoma para que realmente aterrice este proyecto, dote de servicios a las farmacias del medio rural, como bien comentábamos, que puedan recibir una remuneración por su trabajo, esto es lo más importante, que puedan dotar de todo su valor como experto en el medicamento y en esa parte social digital que hemos estado comentando a los ciudadanos que viven en esta zona más desfavorecida y, lógicamente, hacer perdurar una farmacia que es, o un modelo español de farmacia, que es una conquista social de todos los ciudadanos y que yo creo, y en la pandemia lo hemos visto con esa Cruz Verde que nunca se ha apagado, siempre hemos estado a su lado y yo creo que entre todos tenemos que trabajar porque realmente este modelo permanezca, que es un éxito y un ejemplo en Europa y en el mundo. José Luis, ¿algo más que añadir? Bueno, se habla mucho de la España despoblada, yo creo que también cuando hablamos de la farmacia tenemos que hablar de la España desaprovechada, ¿no? Y que es lo importante que es aprovechar esa figura del farmacéutico que ya se encuentra en el medio rural, que ya se encuentra en los municipios, que puede hacer un montón de servicios que tienen que ser útiles para los pacientes, útiles para el sistema sanitario y útiles también para el farmacéutico, que garanticen esa sostenibilidad. Bueno, pues me parece unos mensajes estupendos para cerrar esta parte del análisis. Álvaro, te dejamos allí en tu farmacia. Yo no sé si estás solo o cuentas con algo de ayuda, porque esa es otra, claro. Nada, solo, totalmente solo. Bueno, pues te han dejado los vecinos de tu pueblo atendernos un poquito, ahora ya te dejamos que los atiendas a ellos. Álvaro, gracias por acompañarnos y eso, esperamos que la próxima vez que contactemos contigo, pues que nos cuentes que las cosas van mucho mejor y que se están ampliando servicios y que se están remunerando, por supuesto. Gracias, Álvaro. Claro que sí, muchas gracias y gracias también a Raquel y a José Luis, que en líneas generales luchan mucho por la farmacia y por la farmacia rural. Raquel, José Luis, gracias por haber estado hoy en Está Pasando. Gracias. Gracias A vosotros. Vamos a hacer una pausa para la publicidad y enseguida les contamos más cosas que están ocurriendo a esta hora en Castilla y León. Nos vemos. Seguimos aquí en Está Pasando y les vamos a hablar ahora de una iniciativa muy bonita, de unas clases de buceo para personas con discapacidad para que, Eduardo, estas personas tampoco encuentren barreras en el agua. Claro, porque Pilar, desde hoy muchos paisanos pueden ir ya a su piscina de verano, que abren por fin al público, pero nuestros bañistas de hoy son personas que tienen una discapacidad y que están disfrutando de una mañana de buceo. Las piscinas de Trobajo del Camino en León acogen hoy una jornada. Thais Lozano, buenas tardes, de buceo adaptado. Una decena de usuarios con discapacidad vive hoy una jornada diferente, una jornada de buceo aquí en las piscinas de Trobajo. ¿Qué tal, Miguel Regalado? Muy buenos días, muy bien, todo bien. Háblanos un poquito del perfil de los usuarios que están hoy, que nos acompañan aquí en esta actividad. Pues nada, tenemos usuarios que la mayoría son usuarios con discapacidad física, también parálisis cerebral, y vienen a disfrutar de una maravillosa jornada de buceo aquí en la piscina de Trobajo del Camino. ¿Cómo se trabaja con ellos de cara a esta actividad? Porque también habrá ciertos miedos, como tenemos todos, al agua, ¿no? Claro, evidentemente. Muchas veces es complicado tirar de ellos porque se piensan que ellos no son capaces de hacerlo, pero son perfectamente capaces de realizar esta actividad. Contamos con la ayuda además de las guías de la Guardia Civil, que bueno, saben perfectamente lo que hacen, saben orientar al usuario. No sé si alguno ha hablado ya de las primeras experiencias que ha habido esta mañana. Sí, alguno ya ha comentado que, sobre todo los más nuevos, que les ha gustado mucho y que les querrían repetir otra vez la actividad. Así que si hay tiempo, pues seguramente así sea. ¿Organizáis esta actividad también de cara al verano, pensando en las actividades acuáticas? Sí, esta jornada, o sea, esta actividad está metida dentro de la Semana del Deporte que hemos realizado en la semana anterior y la hemos englobado como cierre a esa maravillosa semana que llevamos a cabo. Además, bueno, no es la única actividad que realizáis, durante todo el año estáis haciendo siempre cosas con los usuarios, ¿no? Sí, tenemos un programa de deporte adaptado en el que se tocan todas las disciplinas adaptadas deportivas y muy bien, la verdad que la cabida que tiene por parte de los usuarios y son muy agradecidos y da gusto trabajar así.
Pues una jornada diferente. Muchísimas gracias, Miguel, por atendernos. Les vamos a dejar que sigan buceando aquí en la piscina. Y que sigan también disfrutando. Gracias, Thais. Muy buenas tardes. Y hoy es el Día Mundial del Donante de Sangre, una jornada para dar las gracias a los donantes voluntarios y celebrar su altruismo con actos como una ofrenda floral que han realizado en León o esta que van a ver ahora, que es en Zamora, a los pies del Monumento al Donante. El lema de este día es dona sangre, dona plasma, comparte la vida, compártela frecuentemente. El objetivo es concienciar y sensibilizar a la población de la importancia de donar regularmente para atender a las demandas. Algunos grupos sanguíneos, ya nos advierten, están bajo mínimos, así que es un buen día para acercarse al punto de donación que tengan más cercano. Otra labor altruista y desinteresada es apadrinar una pieza de un museo. Y no hace falta ser un adinerado mecenas para proteger un objeto del museo más cercano. Los alumnos de Bachillerato de Ciencias de un instituto de Soria han hecho una investigación sobre algunas piezas del museo del propio centro. Un proyector, un antílope disecado o un esqueleto, Lucía Navas, que ahora conocen a la perfección. Sí, aquí en el Instituto Antonio Machado de Soria, los alumnos del Bachillerato Científico del primer curso, están inmersos en el proyecto Apadrina un objeto de un museo, que en concreto consiste en apadrinar uno de todos estos objetos que nos rodean ahora mismo y que forman parte del Museo de Ciencias Naturales de este instituto. Empezamos hablando con una de las profesoras encargadas de este curso y de este proyecto. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Comentábamos ya un poquito en qué consiste este proyecto, pero ¿nos puedes dar alguna pincelada más? Pues sí, a raíz de las jornadas de los institutos históricos, pues lo que hemos hecho es un trabajo, una actividad más de las múltiples que se han hecho en estas jornadas, que consiste en que los alumnos de ciencias han hecho un trabajo de investigación sobre objetos del museo. A veces estamos rodeados de maravillas y como las vemos todos los días se nos olvida de la importancia que tienen a nivel patrimonio. Entonces lo que han hecho ha sido un trabajo por parejas, la verdad que muy bueno, muy buen trabajo. Trabajos distintos, ¿no?, a los que hacéis normalmente en el aula, me imagino. Sí, era algo innovador porque nunca habíamos hecho nada parecido en primer bachillerato. ¿Y cómo fue elegir esos objetos? ¿Cómo fue el proceso, ¿no?, de descubrirlos también? Porque luego tuvisteis que plasmarlos en unas láminas. Claro, sí, había una lista, entonces por parejas nos tocó pues a cada pareja un objeto, investigamos sobre este y luego pues fue muy curioso porque claro, hay tantas cosas que no sabes que existen y que pues son muy importantes aquí. ¿Vosotros hasta ahora sabíais los objetos que se guardaban aquí en este museo? Pues la verdad es que no, tampoco sabíamos que teníamos este museo hasta este año y ha sido una maravilla descubrirlo porque hay un montón de objetos súper interesantes y cosas que no sabíamos que estaban. ¿Qué objetos, por ejemplo, hemos podido ver y podemos ver en esas láminas que hay colgadas en el pasillo del Machado? A mí con mi pareja me tocó hacer la linterna mágica, que es un proyector que se utilizaba antiguamente y fue muy interesante ver cómo han evolucionado y cómo se utilizaban antes para enseñar. ¿Y a vosotras por aquí qué objetos os han tocado? A mí me tocó el esqueleto, fuimos los primeros en elegir, tuvimos mucha suerte porque lo quería un montón de gente. Es muy interesante ya que es un esqueleto que perteneció a alguien de verdad y está súper bien y tiene un trabajo de investigación de fondo muy curioso. ¿Y por aquí? A mí me tocó el hombre plástico. ¿Qué es el hombre plástico? Pues es una figura que representa todos los órganos del ser humano real. ¿Y por aquí? A mí el antílope enano. Esto es un poco ya distinto, ¿no?, de lo que hemos visto de tus compañeros. Y bueno, ¿cómo ha sido trabajar con un mamífero, por ejemplo? Conocer los datos más importantes. Pues ha sido un trabajo bastante duro de investigación, pero al final hemos hecho un trabajo que ha sido muy interesante. Muy enriquecedor, ¿no?, para todos los alumnos, como estamos viendo. Sí, además es que ha sido un buen trabajo porque de muchos de los objetos ha sido bastante difícil encontrar información, porque son muy antiguos y aunque buscaban en Internet y han estado mucho tiempo investigando, pues al final han tenido que buscar a fondo. Han hecho un pequeño resumen, han curado contenidos y han hecho unas láminas estupendas que decoran los pasillos y además hemos hecho unos vídeos cortitos, bueno, ellos han hecho unos vídeos cortos para subir a las redes y así pues que la comunidad conozca todas las maravillas que hay en el museo. Pues este es un ejemplo de cómo aprender fuera de las aulas, pero dentro de los institutos y de rescatar todos esos tesoros que forman parte de la historia de nuestra educación. Nosotros nos quedamos por aquí descubriendo esos pequeños tesoros.
Gracias, Lucía, bien acompañada, que te van a explicar pieza a pieza perfectamente, ¿eh? Bueno, a mí me ha sorprendido la cantidad de piezas, de qué valor tiene ese museo de ese instituto. Y a mí me ha recordado a mi instituto, en Sí. el Cardenal López de Mendoza, en Burgos, que Muy teníamos bien, que un se diga, museo que se diga. muy parecido, que había piezas parecidas, y había incluso un feto conservado en un Madre tarro. mía, fíjate, ¿Cómo bueno, te bueno, quedas? pues muy sorprendida, la verdad, y qué bien, ¿no? Que se conozca también lo que hay en los centros de Castilla y León y en esos museos que tienen esos centros. Bueno, pues que así acabamos. Anda que no les enseñamos cosas, ¿eh? Lección de ciencias para terminar, ¿eh? Desde luego. Ponemos tarea y todo. Eso es. Y les pondremos nota, ¿eh? Pero eso al final de la Mañana semana. preguntamos. Eso es. Bueno, que mañana estaremos aquí a partir de las 12:30, ya saben, haciendo examen. Y espero que nosotros pasemos con nota el examen que nos ponen ustedes. Nos vamos. Disfruten del día. Hasta mañana, gracias. Adiós.